Nuestro Señor Jesucristo dice: no deis lo santo a los perros. No sea que se vuelvan y os despedacen. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los cerdos con sus patas las pisoteen a su antojo. Entonces, aquí, ¿qué es lo santo? Lo santo en el Antiguo Testamento. Las cosas santas allí. Por ejemplo, las ofrendas de Dios. Son cosas santas. Por ejemplo, en el altar, aquellas ofrendas sacrificadas. Son cosas santas. Aquellas ofrendas, una parte de ellas es para Dios, y se puede ofrecer en el altar, y las partes restantes pueden ser consumidas por los sacerdotes y levitas. Pero sí, son aquellas ofrendas de paz, se pueden dar a los israelitas, todos las pueden comer, siempre que sea una persona limpia, entonces puede comerlas. Las cosas santas se pueden dar a los limpios, pero deben ser israelitas circuncidados, que estén limpios, personas que no estén contaminadas, entonces pueden comer. Entonces, esta cosa santa prefigura hoy en día el Evangelio de la redención y la gracia, el Evangelio del Señor Cristo, sobre la gracia de la redención, el Evangelio que trae el perdón de los pecados. ¿A quién se le debe dar? Beber la sangre del Señor, comer la carne del Señor. ¿A quién se le debe dar este Evangelio? A los que son dignos, no a los perros. Los perros aquí, a veces, a menudo se comparan con personas que pertenecen a Satanás, o bien, tienen espíritus malignos dentro, y quieren atacar al pueblo de Dios. Por supuesto, no todos los que están poseídos por espíritus malignos, o son atacados por espíritus malignos, son perros, no necesariamente. Es decir, las cosas santas, que son la salvación de Dios, que proviene del Señor Jesucristo, este tipo de redención y gracia, no se debe dar a aquellos que persiguen, y persiguen continuamente al pueblo de Dios, o que blasfeman el nombre del Señor Cristo. No se les debe dar, porque si nosotros les damos el Evangelio, no solo no creerán, sino que tal vez blasfemarán el nombre del Señor Jesucristo, y blasfemarán el Evangelio de Dios. Es como dar lo santo a los perros. El perro no lo sabe, y se vuelve para mordernos a su antojo. Es decir, si nosotros damos el Evangelio a aquellos que pertenecen a la categoría de perros, que están destinados a pertenecer a Satanás, en cuanto se lo damos, no solo no escuchará el Evangelio, sino que tal vez se vuelva y nos muerda, y nos persiga, como una vez. El hermano Heber y la hermana Zawan acamparon junto al agua, y entonces alguien escuchó al hermano Heber hablar de la verdad, hablando de la verdad dentro de la tienda. Él escuchaba a escondidas desde afuera, y después de escuchar a escondidas, fue a llamar a la policía, fue a denunciarlo. Entonces, los oficiales vinieron en varias oleadas para perturbarnos, y al final también, esos trabajadores nos llevaron a la comisaría. Fueron ese padre e hijo. El padre, en un sueño, el primer día que llegamos, cuando fuimos a acampar allí, cuando lo conocimos, el padre, en un sueño, le dijo al hermano Heber, diciendo que ese hombre quería echar a el hermano Heber y la hermana Zawan de ese lugar. Él no paraba de decir: vuelvan, vuelvan, regresen, regresen, queriendo decir: no vengan a nuestro lugar, no vengan a nuestro lugar. En el sueño, el Espíritu Santo reveló esto. Efectivamente, después de un poco más de un mes, él llamó a la policía. Así que los funcionarios correspondientes vinieron a nuestro lugar a interrogarnos 2 veces. Después de esas 2 veces, nos mudamos en secreto a la montaña. Luego, la tercera vez que vinieron, fue la policía, un grupo de policías, y también funcionarios, tal vez unas 10 personas en total, y nos llevaron. Ese mismo día, nos fuimos de allí. Esto nos enseña a no dar lo santo a los perros. Antes de que ese hombre llamara a la policía, vino a molestarnos. Al día siguiente, vinieron los funcionarios. Entonces entendimos que, si son personas que pertenecen a Satanás, debemos tener cuidado. Incluso el Señor Jesucristo también lo dijo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed sencillos como palomas al tratar con los incrédulos, con aquellos que son como perros, que al oírnos predicar el Evangelio, llaman a la policía. Debemos ser prudentes y astutos, para no darles motivos de acusación. Esto es tener sabiduría. Y aquí también dice: no echéis vuestras perlas
delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas. Parece que los cerdos no nos harán daño, pero los perros sí. Entonces, sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sobre nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio, entendemos que, si alguien escucha el Evangelio y blasfema el nombre del Señor, entonces no se lo daremos a conocer. Tal como el Evangelio del reino de los cielos. El Señor Jesucristo habló de la parábola del sembrador. Incluso el Señor dijo, los misterios del reino de los cielos se os concede conocer a vosotros, pero a ellos no se les concede. Así, respecto al Evangelio del reino, que permite a la gente obtener la realeza y la autoridad sacerdotal, este Evangelio, este tan hermoso Evangelio del reino de los cielos, entendemos si debemos dárselo o no a aquellos que no son dignos. Ya no se dará. Así como el Señor Cristo, cuando hablaba de los misterios del reino de los cielos, él solo usaba parábolas, usando parábolas continuamente. Entonces la multitud, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas a la multitud? ¿Por medio de parábolas? El Señor dijo, los misterios del reino de los cielos, solo a ustedes se les permite saber, pero a ellos no se les permite, porque al que tiene, se le dará más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. De esta manera entendemos que el Señor Jesucristo usó parábolas. Así que nosotros, los hijos, entendemos que no debemos dar este Evangelio a aquellos que no lo merecen. Si miramos de nuevo el Apocalipsis, es lo mismo. En el Apocalipsis, vemos que el Señor Jesucristo, en el Apocalipsis dado al apóstol Juan, aparte de las enseñanzas del Señor, todo fue a través de visiones, haciendo que el apóstol Juan viera visiones, y luego las registrara. Las visiones no eran fáciles de entender para la gente, a menos que sean favorecidos por el Padre Celestial. Precisamente por el uso de visiones, debido al uso de visiones, la gente lee y mira, pero no se da cuenta, y tampoco entiende. Si no fuera por la revelación del Padre Celestial, nadie lo entendería. Por ejemplo, el Padre Celestial habló de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia de 2 cuernos, y también la bestia de 10 cuernos. Estos misterios fueron sellados, ocultos para el mundo. Por lo tanto, la gente de esa época no podía entender los misterios del reino de los cielos. Vemos que lo que el Padre Celestial da a los hombres es siempre a través de parábolas o visiones, a menos que el Espíritu Santo del Padre los ilumine, para que puedan entender por qué el Padre haría esto, por qué el Señor actuaría así, porque no quiere que aquellos que pertenecen a Satanás lo sepan, y por eso no se lo permite. En cuanto al Evangelio del hermano Heber, si fuera por la gracia del Padre Celestial, podría haberse difundido rápidamente a todas las naciones y pueblos, pero el Padre Celestial no lo hizo de esa manera. Él quiere que el régimen de Satanás colapse, colapsando gradualmente, para que entonces el Evangelio del hermano Heber se desarrolle gradualmente. Y así, cuando colapse, en el momento del verdadero colapso, el Evangelio del hermano Heber explotará. ¿Por qué es así? Porque si ahora el Evangelio explotara repentinamente, entonces aquellos que pertenecen a Satanás y tienen autoridad nos atacarían. Pero al hacer que los de Satanás ya hayan perdido su autoridad, incluso si se predica el Evangelio, ellos habrán perdido el poder político. El poder ya no estará en sus manos. Ya no tendrán la autoridad para atacarnos de nuevo. Esto es lo que Dios y el Señor enseñaron, diciendo, no den perlas a los cerdos, y no deis lo santo a los perros, porque no son dignos. No se lo demos. ¿A quién entonces debemos dárselo? A los que son dignos, tal como el Señor Jesucristo dijo. Al enviar a los discípulos, les dijo a sus discípulos, ¿a dónde les dijo que fueran? Diciendo, por camino de gentiles, no vayáis, y en ciudad de samaritanos, no entréis, sino id antes a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. ¿A quién debían ir? A la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Es decir, a aquellos que son ovejas de Cristo. Aquellos de la casa de Israel, llamados ovejas de Dios. Ovejas de Cristo. Pero estas ovejas se habían descarriado, habían sido engañadas, pero Dios los predestinó a ser ovejas de Jehová Dios, ovejas del Señor Jesucristo. Permítanos llegar allí, para predicar el Evangelio, es decir, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas, a predicar el Evangelio, y no a los gentiles. Porque en el tiempo del Señor Cristo, el Padre aún no había
predestinado el tiempo de salvación. No había llegado. Solo los discípulos debían ir a los judíos, a los israelitas, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Debían ir allí a predicar sobre el Señor Jesucristo, y no fueron a los gentiles. Esto es lo que el Señor enseñó. Así lo enseñó. Y además, debían ir a las ovejas de la casa de Israel. Seguramente a las ovejas de Dios. Debían ir. El Señor también dijo: al ir, buscad quien es digno. Cuando entréis en una ciudad, buscad quien es digno de paz. Si esa persona es digna de paz, hospedaos en su casa. Si su casa no es digna de paz, debed salir de su casa y seguir buscando a los que son dignos. Tal como el Señor Jesucristo, una vez que llegó a la ciudad de Jericó, en ese momento, mucha gente lo recibió, muchísima gente. Miraba al Señor, pero había un hombre que se subió a un sicómoro. Como este hombre era de pequeña estatura y no podía ver al Señor entre la multitud. Por eso él se subió a un sicómoro, ya que el Señor sin duda pasaría por debajo de aquel sicómoro. Y al llegar debajo del sicómoro, mirando hacia arriba, dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me pose en tu casa. Entonces, este hombre llamado Zaqueo descendió a prisa y recibió al Señor, llevándolo a su casa, y con gran gozo lo recibió. Entonces Zaqueo dijo: Señor, si he defraudado, si he extorsionado a alguien, le devolveré 4 veces más, y además voy a dar mi mitad de los bienes a los pobres. Y así lo hizo Zaqueo. El Señor alabó a Zaqueo diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a la oveja perdida. Es decir, nosotros venimos al mundo. ¿A quién buscamos? Buscamos a los hijos de Dios. Buscamos a los hijos del Señor Cristo. Buscamos a los hijos del hermano Heber. Es decir, buscamos a los que pertenecen a Dios, al pueblo del Señor y del hermano Heber, y no a buscar los asuntos de nadie más. No es así, porque el que una persona se salve, o no se salve, Dios, desde el vientre materno, ya determinó que esta persona es salva, y que aquella otra no se salvará. Esta persona se salva, aquella otra no se salva. El Padre Celestial, al crear al hombre, ya lo había determinado. Solo que nosotros no necesariamente sabemos si esta persona es salva o no. Nosotros buscamos y predicamos el Evangelio del Señor Cristo, y el Evangelio del hermano Heber. Aquellos que están dispuestos a aceptar, dispuestos a creer, eso va a demostrar que Dios ha predestinado salvarlo. Es decir, nosotros, el Evangelio es para aquellos predestinados a ser salvos, para aquellos que son dignos. En cuanto a los que no son dignos, entonces nosotros lo dejamos fluir naturalmente. Debemos tener cuidado, no sea que ellos, como perros y cerdos, nos muerdan. De esta manera entendemos el Evangelio, quiénes son los que deben ser dignos, y quienes no son dignos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.